Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Andrés Pieranto, un querido amigo y un analista político internacional, geopolítico, un economista con particular atención a la formación de cadenas de valor para los países del tercer mundo, ha tenido la gentileza de concertar esta conversación desde Caracas, resistiendo o aguantando, digamos, como viendo cómo se evita que la supervivencia del más apto en el más brutal estilo darwinista funciona tanto a nivel de los gobiernos como a nivel de lo que sucede al interior de Venezuela. Yo te agradezco muchísimo, Andrés, te mando un gran abrazo, la solidaridad del pueblo ecuatoriano ante esta bestialidad, no hay otra palabra, del imperio así tan descarnada y te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias, Pedro. Siempre a la orden para tratar en nuestra América de compartir experiencia y estrechar lazos, pues, que es fundamental. Bueno, empecemos, en medio de esta campaña de desinformación, empecemos por el principio. ¿Cómo viviste vos y qué información tienes del ataque gringo al territorio venezolano y el secuestro del presidente Maduro y su esposa? Yo realmente estaba en una zona donde no escuché el ataque como tal, sino que me percaté por las noticias eh, a partir de la mañana temprano. Este, Evidentemente fue una situación de shock generalizado. El ataque como tal fue concentrado en determinadas áreas. Básicamente era un ataque, el ataque al principio fue para neutralizar sistemas antiaéreos, eh, impactar en lo que era la parte de electricidad y telecomunicaciones de la zona de Caracas, que era el objetivo, que era el objetivo del secuestro, lo que llaman ellos la operación de extracción del presidente Maduro en Fuerte Tiuna, que después conllevó también a solicitud de, de Cilia Flores, de la compañera, de la esposa del presidente, que pidió estar con él. Entonces, el ataque se dirigió a alguna batería antiaérea que estaban en el litoral, algunas que estaban en La Carlota, en el aeropuerto que está en Caracas, en lo que es el aeropuerto Caracas, que está después de la fila de montaña que en Caracas por el sur, este, algunos sitios puntuales. Y, por ejemplo, en las antenas del volcán, que es una zona elevada de Caracas, donde estaban antenas determinadas, y en una subestación eléctrica en la zona del Valle, que prácticamente dejó sin luz por un par de días a toda la zona que viene de los sectores que llamamos Coche, el Valle, los Chaguaramos, Santa Mónica, todo ese sector quedó en apagón y quedó sin internet. Quiere decir, había comunicación telefónica por la vía normal, pero no funcionaba WhatsApp y no funcionaba el correo electrónico, toda esa zona. Entonces, hubo una primera oleada para neutralizar todos esos componentes y después hubo la oleada propiamente de los helicópteros para la operación del secuestro. Evidentemente, confusión, sorpresa, la guardia baja, una serie de factores, por lo que ellos prácticamente atacaron y lo que perecieron fundamentalmente fue eh, algunos civiles, algunas militares en esos sitios que bombardearon y en Fuerte Tiuna fundamentalmente el primer anillo que protegía al presidente, donde fallecieron 15 venezolanos, tropas, y 32 cubanos. Cabe destacar que en el caso de los cubanos, resulta que todos tenían un tiro en la cabeza, o sea que evidentemente muchos que quedaron heridos fueron rematados a sangre fría. Estoy aquí por si acaso para Eso, nuestra audiencia. Esto está en contra de la Convención de Ginebra, esto está en contra de todo el derecho internacional humanitario, del derecho de guerra, desde la época de Antonio José de Sucre. Estos, los principios que Sucre levantó en Ayacucho sobre todo, fueron después consignados como doctrina internacional a partir de la guerra de Crimea. Y ahora los gringos están rompiendo con
toda institucionalidad, cualquier pizca de derecho, cualquier pizca de decencia en sus actuaciones, ¿no? Es decir, me parece que es, todo prisionero de guerra tiene derecho a atención médica y no se puede ejecutar a nadie sin juicio previo. De paso, eso tuvo un efecto boomerang para Estados Unidos porque cuando Trump es, es en una entrevista de una periodista o en una rueda de prensa reciente, alguien le planteó que cuando le iba a tocar a Cuba, él dijo, bueno, a menos que queramos entrar con bombazo, pero eso no está plantado. Eh, Evitó la cuestión como diciendo que la caída del régimen, qué sé yo, que en definitiva se mantiene en Venezuela, iba a conllevar automáticamente algo, una situación de crisis total en Cuba, etcétera, etcétera, pero fue una manera indirecta de reconocer que la resistencia de estos 32 cubanos es ejemplarizante y es un ejemplo de que Cuba es un hueso mucho más duro de lo que ellos dicen. Y, y, y eso evidentemente está siendo tomado en cuenta bajo el punto de vista militar, bajo el punto de vista social, no sé cómo llamar, sociocultural. El pueblo cubano se caracteriza por un nivel de interés muy fuerte, pues. En Y 67, entonces 68 años no han podido, ¿no? No han podido. no han Ni podido, no han siquiera podido. pudieron Poco, asesinar a Fidel aparte. Creo que había un reconocimiento de que son como 670 y pico intentos de asesinato por parte de la CIA y no pudieron. no pudieron, sí. Fíjate que, claro, ya en términos mucho más amplios, mucho más grandes, cuando Fidel hace la operación Carlota en Angola, de apoyo a la independencia de Angola, que en definitiva acabó con el régimen del apartheid en Sudáfrica, logró la independencia también de Namibia. Todo eso impactó en una especie de juego de dominó, pues de caída en dominó, de efecto dominó. También fue en gran medida porque el pacto con la Unión Soviética de no tratar de volver a invadir o atacar a Cuba, ya había una tendencia dentro del Pentágono a desconocer ese acuerdo. Estamos hablando de la década de los 70, la década de Brezhnev. Eh, Desconocer ese acuerdo, entonces la iniciativa que tomó Fidel, que fue una iniciativa muy audaz y muy costosa también, de con un apoyo muy fuerte a Angola a través de la famosa Operación Carlota, recordando una prócer de la independencia de Cuba, fue un disuasivo tremendo contra la parte de los halcones en Washington o sea, eh, en mucho menor escala, lo que sucedió acá es un disuasivo a aventuras guerreristas en contra de Cuba. Cabe recordar que el mismo procedimiento tomaron los gringos cuando muy valientemente invadieron con todas sus fuerzas militares la isla de Grenada, Grenada de 130.000 habitantes. Asimismo, había correcto. un equipo de ingenieros, de trabajadores haciendo el aeropuerto en Grenada y los Cubanos, ultimaron a balazos. sí, sí. Hubo muchas víctimas, pero también hubo bastante víctimas del lado de Estados Unidos. Bueno, eso fue el efecto más fuerte. Lo interesante es que la población quedó un poco en estado de shock, pero tranquila. No hubo ningún tipo de disturbios, no hubo ningún tipo de ni de saqueo ni de nada. Ah, claro, ha habido un patrullaje fuerte, etcétera, pero la población en general ha respondido con mucho respeto y con mucho control a la situación. Mira, Eso diría yo, grosso modo. sí, ¿y cuántos civiles, entre civiles, y aparte de los 32 y los 17 venezolanos en el círculo más cercano de protección al presidente, en total se tiene una cifra de cuántos fallecidos, cuántos heridos han habido? Diosdado Cabello, nuestro ministro y vicepresidente en el área, digamos, de Interior y Justicia, habló el miércoles de 100 fallecidos y aproximadamente la misma cantidad de heridos, entre civiles y militares. No especificó cuánto eran civiles y cuánto eran militares.
No tenemos esa cifra en detalle, pero en principio fueron 100 fallecidos y aproximadamente 100 heridos. No queda claro, hay muchísimas bolas, muchas de ellas muy malintencionadas que están circulando no solamente en las cadenas oficiales, sino también en el internet respecto a cómo pudo ser tan exitoso el operativo, sobre todo porque hubieron helicópteros que bajaron volaron a baja altura y que podían haber sido alcanzados, aunque sea por una pistola, por no se diga algún equipo militar más preciso. Em, ¿Cuál es la versión que se maneja allá y que tú más o menos ubicas que podría ser la más plausible respecto a la posible colaboración de ciertos sectores de la seguridad venezolana, más o menos en una receta que parece copiar el mecanismo que utilizó Turquía para tumbar a Bashar el-Assad, ¿no? En Siria el año anterior. Bueno, indudablemente no se tomaron determinadas precauciones, no había redundancia de medios de comunicación, por ejemplo, era básicamente los medios de comunicación normal a nivel militar, aparentemente lo que uno escucha. Por consiguiente, hubo una interrupción de las comunicaciones, por lo mismo que expliqué al principio. Eh, no, no, lo que se puede ver en este momento es que evidentemente es investigación y una de las primeras medidas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue eh, quitar de su cargo al general Tabata, que tenía doble función. Era jefe de la Guardia de Honor Presidencial y era también jefe del DGCIM, el Servicio de Inteligencia Militar. Tenía las dos funciones. Entonces, él fue apartado del cargo. Algunos dicen encarcelado no. Evidentemente se está investigando, etcétera. Quiere decir que no confían en él para la investigación Es decir, por lo de pronto lo lo que que hay es ocurrió. una responsabilidad política evidente, pero todavía no se pueden establecer cargos de colaboración con el enemigo, ¿no? La misma exclusión ¿cómo se llama?, del general Tabata demuestra que se quiere hacer una investigación a fondo, pero eliminando un elemento sobre el cual hay dudas, ¿no? Se supone que en algún momento tiene que salir un parte oficial exactamente de lo que ocurrió. Lo que sí se sabe es que la parte infraestructura, la parte de comunicaciones sobre todo, fue la primera afectada. Entonces, hubo problemas de comunicaciones entre los altos mandos, etcétera. Con respecto a los Iglas y a otros pequeños misiles, etcétera, resulta que no se utilizaron en el caso de Fuerte Tiuna, no estaban disponibles, estaban en el parque, no sé, pero en cambio los colectivos sí los tenían y estaban prontos, pero estaban concentrados en el sector tradicional, donde están concentrados lo que llamamos los colectivos, en el sector que llamamos 23 de enero, la gran urbanización esa que está en Estamos el oeste hablando de de la Caracas. población civil que está organizada y armada para estos eventos. ¿Entiendes? Exacto. Ahí estaban armados, inclusive con una gran cantidad de esos islas, y estaban esperando ansiosos que cualquier helicóptero se le acercara. Pero evidentemente no fue casualidad que ningún helicóptero se acercó lo más mínimo a esa zona. Se mantuvieron hacia el centro oeste de la ciudad. Atacaron el punto antiaéreo de la Carlota, que está en el este, y nunca se acercaron hacia la zona donde hay más presencia de los colectivos y de los movimientos sociales organizados, pues. Porque ahí sí hubieran pasado problemas para ellos. Oye, ¿y qué tanto se puede asumir que esto fue que les tomó de sorpresa a los organismos de seguridad del Estado? Es decir, se suponía que estaban los gringos ahí al frente y tienen un pedigrí de acciones con todo tipo de atrocidades, en las que muchas de estas recetas, como mencionábamos, la cuestión de lo de Siria, lo que hicieron con Noriega hace 36, 37 años podrían haber dado pistas respecto a cuál podría haber sido el operativo. ¿Cómo ves vos digamos, esta sorpresa o esta falta de previsión respecto a cuál podría haber sido la acción que tomaban los Estados Unidos? Fíjate tú la entrevista del presidente Maduro manejando en el carro con Cilia Flores y el viceministro de Cultura,
con Ramonet, que fue el 31 de enero. El suceso ocurrió entre la noche del 2 al 3 de enero, entre viernes y sábado, en la madrugada del sábado prácticamente. Entonces, este, donde el presidente Maduro me manifestaba, nosotros no tenemos problema con Estados Unidos, nosotros somos amigos del pueblo de Estados Unidos, no tenemos problema en conversar en materia petrolera y otras materias, etcétera, etcétera. En realidad se venía conversando. Y en realidad, en buena medida, parte de las medidas que está implementando la presidenta encargada estaban discutidas por los emisarios de Estados Unidos. Siendo la presidenta encargada, en ese momento vicepresidenta ejecutiva de la República, la que estuvo coordinando toda esa conversación y toda esa negociación. Y evidentemente estaba planteado algún encuentro, algo, y eso bajo la guardia. Bueno, si uno ve la entrevista se da cuenta que el presidente Maduro está muy confiado en ese momento. Eso te recuerda lo que pasó con la guerra de los 12 días entre Irán por un lado, Israel y Estados Unidos por el otro lado. Estados Unidos estuvo negociando hasta último momento, supuestamente habían llegado a acuerdos y el enviado especial de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, iba a viajar el fin de semana a Teherán para ya formalizar los acuerdos. Y justamente el viernes, un día antes, 24 horas antes, viene el ataque de Estados Unidos, viene el ataque de Israel apoyado por Creo Estados que era Unidos. Witkoff, ¿no? Creo que es Witkoff, es correcto. Entonces, parte del herramental que está usando Trump es, antes de los ataques, hacer una etapa intermedia de bajar la guardia, donde aparentemente cede, donde aparentemente acepta, donde te anuncia que va a haber el emisario que va a Venezuela o que va a Irán, etcétera, conversar. Todo el mundo baja la guardia y en ese momento es cuando te ataca. Entonces, Ahora, es esta muy viveza, lo que acá importante. llamamos viveza criolla para nuestra audiencia, déjame que te subraye este tema, porque hablamos hace un momentito que los Estados Unidos están destruyendo el derecho internacional humanitario, o sea, lo mínimo de civilización en la lucha armada, lo mínimo de civilización en la relación entre los estados que están en conflicto. Ahora, con este tipo de chistecitos, lo que están es destruyendo también las posibilidades de la diplomacia, pues. Es decir, el ejemplo que se tiene con la cuestión de los acuerdos de Minsk en el caso del conflicto ucraniano, claramente muestran, ¿no es cierto?, que las negociaciones diplomáticas solo sirven para engañar a la gente que no está con los Estados Unidos. Es decir, solamente es para ganar tiempo. No se puede confiar en ninguna negociación diplomática, no se puede confiar en ningún acuerdo, no se puede. Con lo cual estamos desbatando siglos de derecho internacional, ¿no? Terrible. Sí, Así mismo es. estamos arrinconando al mundo entero a una situación en la que solo la fuerza, solo la barbarie, solo opciones como las de Corea del Norte, ¿no? Es decir, cerrarse y tener su bomba atómica es lo que puede dar una respuesta para la soberanía de los pueblos, ¿no? Terrible. Sí, aunque en el caso de nosotros, evidentemente en la región, sobre todo en la región caribeña, es difícil que utilicen ningún armamento nuclear por obvias razones. Eh, por otro lado, la limitante fuerte que tiene Estados Unidos con respecto al marco anterior, donde había cierto respeto aparente a la norma internacional y el derecho internacional, es que ya existe la paranoia en Estados Unidos con relación a boots on the ground, o sea, botas en el terreno. Quiere decir, en este momento es anatema en Estados Unidos a nivel político, social, de la opinión pública, hablar de invasiones de cualquier cosa, de cualquier cosa. O sea, el trauma que ha sufrido Estados Unidos con la guerra de Vietnam, con los 50,000 y pico cadáveres que regresaron en su urna en avión a Estados Unidos, eso ha quedado ya en la psique del ciudadano estadounidense, y entonces hay una resistencia total. Eso limita mucho. O sea, una invasión como la de Panamá ya no es posible. Y claro, estamos hablando de un pequeño país como Panamá, Pero y que un no país queda donde solamente, realmente el punto es que la mitad de... no quedó solamente con el tema de Vietnam, ¿no? Porque han sido derrotas una tras otra. Afganistán, Irak, Correcto. Somalia, Sudán. Exacto. Entonces, primero ha sido derrota, segundo ha sido muy costosa, tercero ha sido muy costosa en vida.
Y tercero y cuarto, ha sido muy costosa en trauma. O sea, porque gran parte de esa tropa que ha regresado a Estados Unidos ha regresado traumatizada, con problemas psiquiátricos, con adicciones, con una cantidad de cosas que a cada rato están apareciendo, ¿no? Y donde ¿cómo lo llaman? Los veteranos, pues, de guerra, ¿no? Son los primeros que denuncian y que tienen una participación activa cuando interrumpen pancarta, etcétera. Muchos de ellos son veteranos de guerra. O sea, el trauma que ha sufrido la sociedad estadounidense todavía está presente. Entonces, bajo el punto de vista militar, por ejemplo, la acción contra Venezuela, ¿por qué resulta hasta cierto punto efectiva? No es tanto por el ataque, el bombardeo y la cosa, que evidentemente tiene una serie de componentes y una serie de efectos, sino básicamente por lo que ellos llaman el quarantine, o sea, el bloqueo naval, porque Venezuela tiene una fuerte dependencia del negocio petrolero y evidentemente si tú le interrumpes los flujos de importaciones de determinados insumos para la refinería y de exportaciones de crudo, le crea un problema financiero y un problema de abastecimiento del mercado interno. Pero si no fuese por la flota, ¿qué van a hacer? Van a seguir bombardeando, porque lo único que saben hacer y lo único que pueden hacer es bombardear, porque invasión imposible. Se calcula que necesitarían 250.000 efectivos, pero de Estados Unidos, hasta si fueran 10.000 efectivos que tuvieran que entrar en alguna parte de Venezuela, ya eso sería un problema nacional en Estados Unidos. Entonces, Ahora, vamos cuando ubicando, si te parece, vamos por parte, antes de regresar a la cuestión de Venezuela, que me interesa mucho ver cómo están las situaciones ahorita. Quisiera retomar esta deriva que tomaste en torno a cuál es la situación en los Estados Unidos. Claramente, Trump está haciéndolo no solamente en el timing, sino también en el cuidado de las formas. Lo está haciendo con miras a la campaña electoral, ¿no? Este de aquí es un gran triunfo y el propio presidente Maduro es un trofeo de guerra para mantener la moral alta de los sectores más cavernícolas de los Estados Unidos, ¿no? Todos aquellos machismos disminuidos, todos aquellos egos amenazados, de pronto vuelven a estar inflados ante una victoria así de macho alfa. ¿Cómo interpretas vos esta situación a la luz de lo que acabas de decir? Ubicando más o menos cuál podría ser el resto de, digamos, la secuencia de cosas de aquí hasta noviembre. básicamente cada noviembre hay un problema entre el circo y el pan. Él ofreció mucho pan, y resulta que no, que ahí la base maga se siente defraudada con respecto a ese particular, porque la inflación ha aumentado, hay mucha inseguridad, la tendencia al consumo no ha sido satisfactoria, siendo que el consumo viene siendo la variable fundamental en la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque en definitiva hay mucha falsedad. Quiere decir, esa política arancelaria realmente no es para desarrollar la industria, también en parte, pero básicamente es una manera de resolver parte de la deuda, del déficit fiscal, etcétera, sobre la base del consumidor, del ciudadano a pie, porque lo que son estos aranceles finalmente son como un impuesto a valor agregado. Prácticamente son un impuesto directo al consumo de manera indiscriminada. Entonces, de una base que venía golpeada del COVID, que venía golpeada de una especie de recesión que no termina de darse, pero que es reptante, por lo cual los salarios no alcanzan, por lo cual la gente tiene que tener doble, triple empleo, por lo cual todo el mundo tiene un nivel de endeudamiento, porque cuando se habla de la deuda de Estados Unidos hablamos de la deuda pública, pero habría que ver la deuda pública consolidada, inclusive los servicios médicos, el Medicare y el otro, la deuda de los estados, la deuda de las alcaldías, ¿me entiendes? Y la deuda privada. Ya prácticamente superó el 20% la mora en la tarjeta de crédito. Yo me acuerdo que hace varios meses, casi un año, ya se hablaba del 20%, ya eso debe estar por encima. Entonces, la deuda acumulada es enorme. Y la calidad de vida del ciudadano estadounidense ha ido disminuyendo. De hecho, tú tienes un crecimiento del PIB productivo industrial de China que sigue avanzando a un ritmo más pausado, lógicamente,
a un 5%, 6%, y un crecimiento que sigue avanzando en el nivel de consumo interno, porque parte de la política de China es disminuir su dependencia excesiva del mercado externo. En Estados Unidos tiene un crecimiento en ciertas áreas como inteligencia artificial, etcétera, donde se concentra la especulación bursátil, pero tienes un decrecimiento, o sea, tiene un crecimiento relativo en la parte industrial, etcétera, y tiene un decrecimiento, o sea, tiene un estancamiento en la demanda agregada. Esa es la impresión que, grosso modo, hay. Entonces, hay una estafa. Y cuando viene y dice Trump o el equipo económico de Trump hace como 2 o 3 semanas que va a haber un boom económico justamente en el tercer trimestre, prácticamente cuando las elecciones, como diciendo, bueno, ahorita hay un poco de dificultad, pero ustedes verán los resultados, no pierdan la fe sobre el proyecto de Trump, etcétera. Es mentira, porque esa estampida de inteligencia artificial, como dice ellos, que va a ser parte del boom y de la modernización de la parte industrial, es lo que va a producir más desempleo. Es lo que va a producir una mayor disparidad entre una élite tecnocrática, incluyendo personal técnico, mano de obra calificada para ese tipo de actividades, ¿no? Y muchas otras actividades que van a ser impactadas por la aplicación de esta modernización, inteligencia artificial, etcétera, donde había necesidad de 30 trabajadores, quedan 3. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que plantea Trump es una estafa, porque lo que se está produciendo es con el flight to quality desde Europa y otros países occidentales a Estados Unidos de los capitales y para seguir financiando deuda y una casi que apropiación por desposesión por la manera tan fuerte en que está ocurriendo, digamos, con respecto a la mid class o a la clase media en extinción en gran parte, ¿no? En Estados Unidos y a los sectores populares en general, de su renta, de sus ingresos, en función de concentrar todos estos recursos en el 1% que está manejando este proceso de quinta revolución industrial o como la queremos llamar. Ahora, mira, en el encuadre este económico y social al que estás haciendo referencia, me parece que también es muy importante el profundizar un poquito sobre los aspectos culturales, espirituales, ¿no? Que en los estratos constituyentes a Trump y de posible afectación del electorado que podría favorecer a Trump en alguna circunstancia. Entonces, tienes por un lado el tema del júbilo que pueden haber tenido aquellos sectores atrapados por los referentes neoconservadores, ¿no? Básicamente expresados por Marco Rubio y el electorado de Florida y Texas. Pero en el resto del país, ese electorado popular, digamos, maga de derecha, de extrema derecha, reaccionario en lo que tiene que ver con asuntos sexuales, asuntos de derechos de diversidad de género y esas cosas, podrían estar amalgamados en torno a lo que está haciendo Trump, aquello que tiene que ver con la bronca y la satanización de la migración podría tener su efecto, pero son claras las grietas profundas con dinámica propia que se están dando, por ejemplo, en la justificación del genocidio sionista en contra de los palestinos. Es clarísimo que el asesinato de uno de los influencers más destacados en el soporte a Trump dentro del movimiento MAGA, que no son neoconservadores, Charles Kirk, ¿no es cierto?, directamente está involucrando esta dinámica, porque no es una cosa que se queda quieta, esta dinámica de disidencia y de desencanto de importantes referentes de sustento a Trump, que incluyen entre los vivos a Candice Owen, al Tucker Carlson, ¿no es cierto? Es decir, hay una cantidad de figuras que siguen con muchísimo peso en el escenario norteamericano. ¿Cómo ves vos el efecto que podría tener el golpe a Venezuela? Y sobre todo quisiera que te refieras un poquito a la actitud de Maduro ya prisionero, ¿no? Es decir, esa actitud de celebración, de dignidad, de altivez frente al atropello imperial. ¿Cómo crees vos que esto va a impactar en términos del imaginario popular en Estados Unidos? Primero, y parte de ese imaginario está siendo desarrollado como parte de una estrategia global. Cuando tú hablas, por ejemplo,
de los derechos humanos, etcétera. Está el tema en particular de la xenofobia, la paranoia xenofóbica que se está desarrollando en Estados Unidos contra todos los migrantes, siendo un país de inmigrantes. En parte se pudiera explicar, en mi opinión, por varios componentes. Primero, siempre tiene que haber el culpable, y el culpable tiene que ser externo. Llámese judío en la Alemania nazi, llámese el latino o el afrodescendiente, o como se le llame, o de origen asiático, el extranjero, en particular el latino, que es la mayoría, en la época trumpista, ¿no? Como dando a entender que la crisis, porque ahí viene la parte cultural, o sea, la superación de la crisis de Estados Unidos pasaría por regresar a los valores de los cuáqueros que desembarcaron en 1600, no sé cuánto, en el Maine, como se llamaba la embarcación, allá en Estados Unidos. De ahí toda la corriente Mayflower, del Tea Mayflower, y no Party. eran cuáqueros, sino Mayflower, puritanos. Mayflower, el Maine es lo de La Habana. Ajá, para desencadenar. Los cuáqueros eran muy progresistas, ¿ah? Los puritanos no tanto. Bueno, tienes razón, los puritanos. Pero entonces, esa corriente del Tea Party atribuye a el éxito de Estados Unidos al modelo de los puritanos, al modelo de la fundación de lo que sería después de Estados Unidos, y la crisis de Estados Unidos al abandono de esos principios, de esos valores, de esa visión, como dirían los alemanes, Weltanschauung, esa visión del mundo, y que entonces hay, para volver a ser exitoso es suficiente recuperar, o sea, el back to the future, regresar al pasado para proyectarnos hacia el futuro. ¿Tú me entiendes? Entonces, contaminación, como dijo Vance, en Europa, ustedes van a destruir la sociedad y la cultura y la civilización europea por la invasión de extranjeros que están recibiendo de África y de Asia Occidental. Entonces, en parte es todo ese concepto, porque a falta de pan hay que dar mucho circo, y el componente ideológico cultural es fundamental, no en el sentido Woken, que era fundamental para una visión neoconservadora que se aliaba con el Woken, pero es fundamental en este nuevo escenario. Por ejemplo, si yo sé que voy a producir un desempleo masivo en ciertas áreas, tengo que despejar trabajos de bajo rendimiento, etcétera, que lo están manejando básicamente, por ejemplo, los inmigrantes, los latinos, etcétera, etcétera. Entonces yo desplazo esa mano de obra extranjera porque tengo que dar chance. Entonces es una movilidad social inversa, hacia abajo. ¿Me entiendes? Entonces lo vamos a ver en cada momento, y eso va a producir otro tipo de efecto negativo. Porque entonces los rednecks, los nucas rojas, como lo llaman, del sur, que son parte del MAGA duro de Trump, que son justamente trabajadores manuales que trabajan en la intemperie, por eso lo llaman rednecks, nucas rojas, porque están expuestos al sol. Prácticamente lo que verán es ampliar la cantidad de rednecks en términos prácticos, porque todos los trabajos duros, a la intemperie, etcétera, ya no verás muchos extranjeros, sino muchos estadounidenses que tendrán que asumirlo. Entonces, ellos tienen que generar toda una narrativa para administrar la frustración, la molestia y el rechazo que va a producir el choque con la realidad, la distancia entre la oferta electoral de Trump, las promesas y los resultados reales. Y aquí ellos tienen básicamente un problema de corto plazo, que son las elecciones de medio término, donde cambia el Congreso y buena parte del Senado, y donde las expectativas no son buenas, porque las encuestas están bajando mucho el nivel de aceptación de Trump. El problema es que como el Partido Demócrata está vinculado a los mismos intereses que están detrás de Trump, básicamente, entonces no termina de deslastrarse de la época Biden, de la época Obama, del discurso neocon, del discurso woken, etcétera, que ya la gente lo rechaza. Entonces el Partido Demócrata está a medias aguas, porque bueno, tiene un progre como llamémoslo así, como gobernador en California, tiene un progre como alcalde ahora en Nueva York,
tiene el Congreso en el squad, Ocasio-Cortez y el grupito, tiene a Sanders, el senador progresista, pero no termina el grueso del aparato demócrata de aceptar un nuevo liderazgo, que plantee un nuevo proyecto, que tenga aceptabilidad. Entonces tú tienes un fenómeno de caída en la popularidad de Trump, pero tampoco el sector demócrata no está muy bien en las encuestas. Tienes un peligro que si en las elecciones presidenciales vota el 60% promedio y en las midterm el 40%, cuidado si este año va a ser el 30%. Y ganará el que menos abstención tenga. O sea, hay un fenómeno de desencanto de la base electoral, incluyendo la MAGA. Ahí está Tucker y están otros que se están tomando distancia de Trump. O sea, no es esto lo que tú nos habías ofrecido. ¿Me entiendes? Es más de lo mismo. Al final tú pactaste con los mismos BlackRock, etcétera, contra el pantano financiero que tú supuestamente ibas a atacar. Porque lo que hizo con BlackRock en el caso de Panamá, con el canciller alemán que le dio un trato casi como se lo dieron a Thatcher, que lo hospedaron allá al lado de la Casa Blanca, una cosa especial. ¿Por qué? Porque él es un cuadro de BlackRock, ¿no? Entonces, la resultante no es la promesa electoral. Ahora, ¿cómo juega en todo esto el factor Venezuela? En primer lugar, el sector demócrata, incluyendo el tradicional, como el caso de Hillary, dice, nosotros no podemos hacer lo que yo hice con Gaddafi en Libia, Vini Vici, ¿no? Cuando ella se soltó una carcajada cuando la información que habían asesinado a Gaddafi. Entonces, no lo podemos practicar aquí en nuestro patio trasero. Cuidado. ¿Me explico? Cuando, por ejemplo, Petro saca los 580, no sé qué, militares que estaban oficialmente en Colombia asesorando, etcétera, unos lo interpretarán como un gesto de tiranía y lo es, pero también un gesto de seguridad. Porque para nadie es un secreto que sectores disidentes FARC, ELN, etcétera, los que están de alguna manera relacionados con el tema narco, conocen perfectamente quiénes son los de la DEA, dónde están, que lo que... ¿Me explico? Entonces, como rebote del caso Venezuela o la situación que pudiera perder control de Venezuela, va a estar en riesgo de seguridad todos esos 500, no sé cuántos que estaban allá. ¿Entiendes? O sea, estamos en un cuero seco. ¿Me explico? Cuando Petro, por ejemplo, dice, a raíz de que tú me estás matando a los pescadores, con el cuento ese de la lancha, narco-lancha, que es supuestamente una lancha con muchos motores, lo que tú quieras, que vaya a Estados Unidos navegando por todo el Caribe, es ridículo. Entonces, dio órdenes de interrumpir la colaboración de inteligencia con Estados Unidos. ¿Qué te está diciendo? ¿Para qué sirve esa colaboración de inteligencia hoy, aquí y ahora? Básicamente para el tema de que no logran utilizar. Una de las razones por el operativo, como lo hicieron, es que no lograron hacer el operativo mayor desde Colombia, porque los helenos tenían blindada la frontera. Entonces viene Petro, te quita la inteligencia, el campamento que estaba pegado al río lo mueven pegado a la montaña, no sé qué. Entonces ya no tienes tu fuente propia, pero la fuente que venía institucionalmente no tienes. Que por cierto, Petro, hubo un artículo por allí donde lo atacaban porque había favorecido a los helenos. Son cosas contradictorias, ¿no? Producto de nuestra dinámica tan compleja. Lo criticaba porque mandó a bombardear la disidencia de la FARC en la frontera y no a los helenos. Cuando los helenos estaban en ofensiva contra Iván, ¿cómo se llama este tipo? Uno de la disidencia que está por el Arauca, Iván Mordisco. ¿Me entiendes? Prácticamente la FARC, perdón, los helenos controlan desde el Bichada, que viene siendo la región amazónica nuestra, el Amazonas, bueno, también de Colombia, hasta la Guajira. Casi toda la frontera, 2000 y tantos kilómetros de frontera, en los puntos sensibles, en los caminos verdes, hay presencia de los helenos.
¿Me explico? Entonces, lo que Entonces, nos estás contando para nuestra audiencia que de lo que pronto... no pudieron hacer desde el sur, además que querían hacer un gesto determinado X, o sea, lo que querían, determinados planes no pudieron actuarse por la presencia de nuestros militares, porque Maduro, el presidente Maduro reforzó mucho la frontera, pero también de alguna manera los helenos. Entonces, diseñaron otros planes desde el mar En todo directamente. caso, cualquiera de estas opciones hubiera significado que los Estados Unidos involucren personal en tierra, ¿no? Que es lo que están queriendo evitar. Y en términos electorales, a Trump no le convenía eso. Claro, el problema que tiene Estados Unidos es que no tiene proxy. Lógicamente los brasileños no van a aceptar ser proxy para una guerra como lo que hacen ahora Estados Unidos, que como no pueden tener boots on the ground, usan los boots on the ground de otros, que otros se maten por ellos. ¿Y Guyana? Entonces, ¿Y el conflicto con la Guyana británica en qué quedó? pero antes quería Sí, mencionarte sí, eso, por o favor. sea, el problema que tiene, para cerrar el capítulo ese, el problema que tiene es que nos cuentan con Colombia. Hasta mayo no están las elecciones y hasta agosto no hay un nuevo inquilino en la Casa de Mariño, que ojalá que sea Iván Cepeda. Con respecto a Guyana, bueno, ¿qué te puedo decir? Ellos simplemente, eh, eh, militarmente Guyana no tiene mayor peso. Simplemente el riesgo que había y que puede existir un momento determinado, que por suerte no se dio, es, digamos, de que Estados Unidos quiera tener una base en el Esequibo, cerca de Venezuela. Por suerte, esa situación no se ha dado, ¿no? Uh, pero de resto, en Guyana simplemente viene siendo el mal ejemplo de la política petrolera, porque Guyana es un parvenú, o sea, recién llegó al mundo petrolero. Empezó a dar los primeros pininos en materia de política petrolera. Evidentemente los esquilmaron. Los mismos guyaneses están insatisfechos con los porcentajes de regalía, etcétera, ínfimo, insignificante, y están renegociando, no sé si ya renegoció con la Exxon, subirle el royalty a algo un poquito más decente. Entonces, claro, cuando el tipo de Exxon se le une ayer en el Salón Oval, no habló del caso de Guyana, pero evidentemente lo tiene, porque yo puedo producir 500,000 barriles o no sé cuánto en el Stabroek, en el yacimiento Stabroek y en otros que toman parte de Venezuela, que en definitiva fue siempre el proyecto de Estados Unidos, quitarnos, después de la guerra de Corea, quitarnos o bien un pedazo de los yacimientos occidentales, el Golfo de Venezuela, que Pérez Jiménez con la acción que hizo en Los Monjes y la amenaza de bombardear Bogotá, bloqueo, en este caso se lo están tomando del lado oriental, un poco la filosofía contra Rusia. Tú no puedes tener todos esos recursos, no me da la gana que Rusia tenga toda la tabla de Mendebev, ¿cómo se llama? Mendeleev. Mendeleev, perdón, y todos los recursos, etcétera, que tiene Siberia, etcétera. Igual en el caso nuestro, no puede ser que en este hemisferio casi la gran parte de los recursos hidrocarburos los tengas tú, un paisito y latino, y que pretenda además con el ADN bolivariano ser independiente y libertario e integracionista. No. Eso no puede ser. Entonces ellos realmente, desde la fractura empezó en el 43. Y cuando Trump habla de que le quitaron los activos a las empresas, etcétera. Bueno, el 43 fue la ley del general Medina Angarita, que era un general progresista, donde además del 50-50, o sea, mejorar el porcentaje de regalía, etcétera, de participación del government take en la parte petrolera, y también establecía que 40 años después, en 1983, la regresión, o sea, toda la infraestructura petrolera construida por la empresa de Estados Unidos, de donde fuere, quedaba en manos del Estado. De allí vino en el 76 la nacionalización. Cuando tú entonces me estás cuestionando, quiere decir que tú entonces pretendes regresar a la ley de concesiones de Juan Vicente Gómez, de la década, no sé, 1910, 1920, no sé exactamente qué fecha. ¿Tú me entiendes? Entonces, no me interesa la privatización de El PDVSA. sueño húmedo de Trump es de despertar él como Theodore Roosevelt con el gran garrote
y que en Venezuela no esté ni Maduro ni Rodríguez, sino Gómez, el tiburón Gómez, para hacer servil a los intereses gringos. Sí, en definitiva, pretenden desmontar, eh, porque al final el problema, la gente puede decir, bueno, pero él siempre va a apuntar a que sea una María Corina Machado o algo por el estilo, no necesariamente, porque eh, después del 43 empezaron los problemas de ellos. Ellos hacen el golpe de Estado a Miguel Garita en 45, entra la Junta, el gobierno cívico-militar entre los ADECO y los militares con Pérez Jiménez, con Llovera Páez, con Coronel Chambó. En el 48, este sector militar, que no quería ser simplemente un jarrón chino, sino tener una participación real en el diseño de política, etcétera, etcétera, entonces saca los ADECO, hace un golpe contra de ellos, hasta la caída de Pérez Jiménez en el 58. Pero ya Pérez Jiménez, que era eh, eh, alguien apoyado, súper apoyado por Estados Unidos, etcétera, empezó a tomar decisiones que no le convenía a ellos, en muchas materias, y que no le convino finalmente ya a partir del 53, 54, la burguesía criolla, por llamarla así, la oligarquía criolla, los 150 apellidos, qué sé yo, cuando vieron que él no quería privatizar a la US Steel 80% y 20% a ellos, lo que llamaban el sindicato de hierro, que eran estos 150 apellidos que iban a tener participación en la siderúrgica que se estaba construyendo en Guayana, donde entonces se iban a aprovechar del subsidio de la electricidad de la hidroeléctrica de Macagua 1. Entonces, con eso y muchos otros elementos, hubo una ruptura. Por ejemplo, Pérez no quería más concesiones a los gringos porque ya tenían suficiente y quería diversificar. De hecho, muchas cosas las compró fuera de Estados Unidos. Y estaba lo del Esequibo, que donde él tenía la operación lista para, y todo la presta operacional y los equipos, etcétera, y la lancha de desembarco y toda una cantidad de cosas ¿Y para por qué no ocupar disparó militarmente. esa operación que tenía lista para resolver el conflicto limítrofe con los británicos? Porque en ese entonces Porque todavía era eso, colonia británica, ¿no? Todo este problema para nuestra audiencia no es los abusivos venezolanos en contra de los pobrecitos guyanos, sino que es la política del imperio británico de crear problemas en todo lado y de seguir extendiendo no solamente su extensión territorial, sino su control sobre los recursos mineros. porque justamente los británicos, alarmados por lo que estaba sucediendo, y después de la humillación de lo que pasó con Suez y Nasser, entonces corrieron a llorar a donde los gringos, que los ayudaran a no pasar un bochorno como perder por un paisito como Venezuela, entre comillas, su colonia en América del Sur, o una parte sustancial, era una afectación económica, básicamente una afectación al orgullo imperial, qué sé yo. Y entonces la acción, o sea, la caída de Pérez Jiménez ocurre pocos meses o máximo un año antes de la acción militar sobre el Esequibo. Porque no era solo un tema histórico, de orgullo nacional, sino también un tema muy práctico. O sea, si yo estoy empezando a desarrollar la siderúrgica de Guayana, la hidroeléctrica del Bajo Caroní, etcétera, yo me estoy dando cuenta de que el desarrollo del país se me va a desplazar. En ese momento no se hablaba de la paja petrolífera del Orinoco, pero bajo toda una cantidad de otros elementos se me va a desplazar en cuanto a la parte minera, Hacia el energética, etcétera, sureste. eléctrica, se me va a desplazar al sureste. Entonces tengo el Esequibo al lado, es un flanco, uh, es un flanco débil que tengo allí, ¿no? Que se presta para que potencias extranjeras se me instalen y me arriesguen, ¿me entiendes? Entonces, todo eso evidentemente partía de una visión geopolítica. En definitiva, lo que no quisieron los gringos con Pérez Jiménez lo aplicaron, que era un proyecto desarrollista, un poco en la onda peronista. Lo que los Pérez Jiménez sirvió de ratón de ensayo en cierta forma, porque después lo aplicaron en los tigres asiáticos, porque allá sí les convenía un proyecto de burguesía nacional. Y entonces montaron gobiernos dictatoriales, aplicaron medidas
muy estrictas, favorecieron flujo de capitales Pero como parte de y la política montaron. contrainsurgente era muy importante tener ahí una vitrinita de resultados de una burguesía dictatorial dura, muy represiva, con bajísimos salarios, pero que permita dar una alternativa al comunismo, ¿no? Claro, incluso obligaron, tengo entendido, por ejemplo, en Taiwán, los grandes terratenientes les expropiaron las propiedades, a cambio le dieron acciones de la siderúrgica que estaban construyendo. O sea, transformaron manu militari de un sector latifundista feudal a un sector capitalista industrial. ¿Me entiendes? Entonces, claro, bajo, pero quien desarrolló quizás más, en el que más desarrolló en América Latina, posiblemente el modelo desarrollista fue Pérez Jiménez. Un poco en la onda cepalista, un poco por la influencia soviética, todo es el desarrollo de la industria pesada como base, viene un poco de inspiración soviética, que estaba en boga. Todo el mundo habla Para nuestra maravillas. audiencia, a diferencia de la propuesta de la CEPAL que planteaba una industrialización por sustitución de importaciones que empezaba con la industria ligera de bienes de consumo de baja tecnología, en la propuesta más bien soviética que, por ejemplo, en Cuba estuvo muy presente, que estuvo presente en las primeras experiencias desarrollistas, como sería Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas en Correcto. los años 30 en Brasil, En Brasil. primero Irigoyen, luego Perón en Argentina, pero también Valle inclusive más temprano en Uruguay. Era mucho más importante la producción de medios de producción para la producción de medios de producción que incluía la energía y la industria pesada. Entonces, el caso Sí, por eso. de Venezuela era un caso muy particular porque Pérez Jiménez, a pesar de ser un militar mimado por los Estados Unidos, porque había logrado frenar la política de otros militares más progresistas, él empieza a adoptar ciertas políticas nacionalistas en las que la propia dinámica de su proyecto nacional obligaba justamente a orientarse en términos de racionalidad, ¿no? Orientarse hacia el tema de la energía, de las siderurgias y de la industria pesada, que no era precisamente el proyecto original de la CEPAL, ¿no? Yo creo que es muy importante, sobre todo para nuestra audiencia de los economistas, que tengan presente la riqueza de la exposición de Andrés en este punto. Ahora, mira, en el marco de Que estas por cierto, ahí relaciones, está la industria pesada, estaba la parte siderúrgica, que evidentemente después se iba a desarrollar con el resto de los minerales, como bauxita, etcétera, que vino después, y la parte petroquímica, porque claro. las dos iniciativas Porque este es el otro principales punto nacieron en importante, esa época. que parte del problema es que Venezuela dejó de producir solamente crudo para importar todos los derivados, sino que ya tenía poco a poco iba ganando en términos de la industrialización y del valor agregado. Entonces la petroquímica en Venezuela es muy importante, ¿no? La brutalidad del Ecuador, ¿no? Que exportamos petróleo bruto e importamos todos los derivados. Entonces, yo creo que es muy importante este enmarque que además se incluye a gente como Carlos Andrés Pérez, al que nadie le puede tachar de izquierdista, ¿no? Pues, que era figura mundial de la socialdemocracia, que adelantó ese calendario que había fijado Medina en los años Medina. 40 y que en lugar de que se acabe el control gringo sobre las instalaciones los años 80, lo adelantó al 74, es, ¿no? Lo que declara la nacionalización. 76, 76. 76. Bueno, 1976. entonces, yo creo que es muy importante ubicar eso porque ahora se ha estado circulando la idea de que la nacionalización la hizo Chávez, ¿no? No, la nacionalización que hace Chávez es en términos ya de los detalles de la cadena de valor en el manejo de la petroquímica y de la industria extractiva venezolana que es boicoteada por una huelga de los trabajadores y de los técnicos petroleros, que prácticamente fue un golpe brutal, ¿no? A la propuesta nacionalista y que hasta ahora está sufriendo Venezuela. Cuéntanos un poquito de ese tema y cómo ha ido recuperando su capacidad productiva la industria petrolera y petroquímica venezolana. Sí, porque evidentemente cuando se hace la nacionalización no fue ninguna expropiación, todo lo contrario, costó más de 5.000 millones de dólares de 1976 de instalaciones que en cierta medida no estaban ya un poco obsoletas y fue sobre la base de un interés mutuo también. Hubo una crítica fuerte en el sentido que la reversión petrolera hubiese permitido en 1983
vale decir 7 años después, tener todas esas instalaciones gratuitas. Pero eso era relativo, porque si tú tienes 7 años de desinversión, como amenazaban las petroleras extranjeras, en particular la norteamericana, ibas a tener en 1983 una industria petrolera en mal estado, en muy mal estado, con una densidad de recursos muy alta. Sin tomar en cuenta además que la actividad petrolera tiene ciertas normas y si tú no las respetas, puedes afectar los yacimientos. Entonces, el hecho que tú bajara la producción X, evidentemente podía tener sus consecuencias. Entonces, fue un arreglo, digamos, de alguna manera, mutuamente beneficioso, quizás más para el lado extranjero que venezolano, pero bueno, realmente beneficioso. Ahora, cuando vienen todas las medidas, todo el saboteo que hubo por la gente del petróleo, etcétera, y que desembocó finalmente en el paro petrolero de finales del 2002 y principios del 2003, que fracasó. Después hemos tenido, de alguna manera, una... Disculpa. Además, Permiso. esto hay que ponerlo en el contexto del golpe de Estado que se le hizo al presidente Chávez, que incluso intentaron asesinarlo, ¿no? Ponlo en las fechas. Sí, sí, es muy importante eso. Lo que pasa es que el golpe de Estado fracasa, entre otras cosas, no solo por la reacción popular, porque también hay un efecto. Permíteme un momentico contestar. Disculpa, hermano, estoy en una entrevista. Entonces, Sí, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene el golpe de Estado, realmente se producen dos efectos. Evidentemente, el impacto no estaba previsto en esos términos. Bueno, la situación pues, se escapó de control, etcétera. Pero al mismo tiempo hubo del lado opositor una división de las fuerzas, ¿no? El proyecto no era Carmona, era Tejera París, otro era el candidato de consenso. Gustavo Cisneros tomó la iniciativa y cuadró con Carmona un esquema eh, excluyente de otros intereses. perdón, Eh, te pongo un detalle que creo que lo conversamos en alguna otra sesión con otro invitado. El tema de que no solamente la oposición interna en Venezuela estaba dividida, sino que también los aparatos de seguridad estadounidenses estaban peleados. Entonces, un golpe de Estado lo manejaba la DEA y el Pentágono, y el otro golpe de Estado lo manejaba la CIA. Y el momento de la operación se cayó, entre otras cosas, por falta de coordinación y por la guerra que hay entre estas dos agencias, ¿no? A nivel internacional, pero también atravesando este clivaje en la oposición venezolana. Esto mismo pasó, por cierto, en Siria e Irak con el ISIS, donde se pelearon y tenían posiciones opuestas esas organizaciones, ¿okay? Intereses opuestos, etcétera. Pero en el caso de Venezuela se produjo el fenómeno que tú mencionas y adicionalmente se produjo el fenómeno del desenganche con la Fuerza Armada. Porque hubo un episodio en el libro de Eva Gollinger, Bush versus Chávez, él ya saca un documento del DIGESIM, de la DIM, de la inteligencia militar, que está en archivo, donde el general González va al día siguiente de una recepción que tuvo lugar en el Hotel Eurobuilding para despedir al agregado, no me acuerdo si naval, bueno, militar en definitiva, chino, que regresaba a su país, y entonces todo el cuerpo de los agregados militares de toda la embajada, pues, iba a haber esta despedida en el Hotel Eurobuilding y estaba encargado por el gobierno o por sus autoridades militares, el general González junto con un capitán que creo que era de la aviación o algo así. Cuando él está ahí, de repente se le acerca el agregado naval de Estados Unidos y le dice, mire, yo necesito hablar con usted porque está pasando una serie de situaciones extrañas con usted. Eso fue un par de semanas antes del golpe. El general González no entiende qué es lo que quiere este señor, se voltea y sigue ¿Qué hablando con cargo el tenía grupo. el general González? No, no sé exactamente en ese momento qué cargo tuviera. Yo sé que era general. No tengo exactamente la idea en cargo específico, pero Sigue, bueno, sigue. evidentemente por razones de protocolo lo designaron a él para este tipo de actividad. Resulta y acontece que cuando él sale de la actividad y se monta en el ascensor, el agregado naval gringo, militar gringo, se le pega atrás y le dice, bueno, pero ¿qué les pasa a ustedes? Yo tengo 2 submarinos aquí fuera de La Guaira, que tienen que articular con ustedes todos los sistemas de comunicaciones, etcétera, y todo el plan. Y ustedes ya no están conectados con nosotros. ¿Qué les pasa a ustedes? Están vueltos locos. No sé qué. El tipo
no conocía, no tenía la foto de que había dos generales González. Uno que era González González, que era el golpista, un calvo, y este González que no tenía nada que ver, que era un institucional, creo que después fue el rector de la UNEFA, de la Universidad de la Fuerza Armada, etc. Entonces, lo primero que hizo al día siguiente fue reportar a sus autoridades competentes, o sea, Dirección de Inteligencia, esta novedad, y consta. Y eso te da un síntoma del desorden que hubo allí, razón por la cual después interviene la actitud al cabo de 2 o 3 años de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos de que Venezuela había que hacerle un seguimiento muy estricto. Y ese seguimiento muy estricto, en mi opinión, derivó en una excesiva interferencia en la dinámica política opositora que terminó de afectarla. Porque Ahora, entonces, mira, por retornar a este puntito que me parece que es muy importante de la vinculación porque muchos movimientos sociales tienen una información muy sesgada en torno a lo que sucedió en el paro petrolero, el paro de los trabajadores y los técnicos petroleros, que fue masivo, ¿ah? Fue una cuestión muy sentida y toda esa situación, pero que habría que ubicar cuáles fueron las concatenaciones con el golpe de Estado que intentó asesinar al presidente Chávez. ¿Conoces tú cuáles fueron esas? ¿Cuál fue inclusive la secuencia y cuál fue la coordinación o más o menos eso se deja a la imaginación del lector? te deja la imaginación del lector porque yo no he profundizado en ese detalle. Lo que sí se sabe es que la gente del petróleo, en definitiva, era la que tenía el proyecto de apertura petrolera antes de Chávez, con Justi. Ellos trataron de bajar la rentabilidad de la actividad petrolera, no solo incumpliendo las cuotas del OPEP y afectando los precios del mercado con sobreproducción. Claro, Venezuela era uno de los que incumplían, no era el único, pero también contribuyeron. Y sobre todo con un plan masivo de inversión en el exterior, en cualquier cantidad de refinería en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Algunas de las cuales, como el caso de Citgo, se pudieran haber justificado, aunque claro, se trabajaba en pérdida. O sea, Citgo tenía utilidades gracias a que Venezuela le vendía con descuento. Todo eso se transformaron en centro de costo. Crearon una estructura muy costosa. No olvidemos que la refinación es la actividad petrolera menos rentable. O sea, dentro de la cadena de valor, la refinación es la menos rentable. Y Venezuela se llenó pues de varias de estas en Estados Unidos, repito, en Europa. Era parte de un proyecto para bajar la rentabilidad del negocio petrolero y para como estimular una salida o una disminución de la participación del Estado venezolano en la actividad petrolera a través de PDVSA, ¿no? En definitiva, cuando se hace la nacionalización, toda la plana mayor de la industria petrolera nacionalizada, entre comillas, era cuadros formados en las transnacionales, que cuya gobernanza no estaba en el Ministerio del Petróleo, que siempre se caracterizó por estar descapitalizado en recursos financieros y en recursos humanos. Los recursos estaban en el lado de las empresas petroleras y después en PDVSA, qué sé yo, Lagoven, Maraven, Deltaven, todos esos ven, ¿no? Que en definitiva allí cada una de las transnacionales la seguía controlando. Entonces, todo ese Si liderazgo, la propiedad eh, formal estaba en el Estado venezolano, pero el control real del negocio y los flujos reales del excedente lo manejaban las transnacionales. sí, al punto que la operación, no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, se me olvidó el nombre de la empresa de software que manejaba todo el sistema, Intesa. Intesa era la empresa que manejaba todo el sistema operativo a nivel de software de PDVSA, que justamente lo bloquearon y hubo unos héroes, pero no hay otra manera de describirlo, que trabajando prácticamente 3 días sin dormir, ¿no? Lograron romper esa muralla tecnológica y lograron reactivar puntos de abastecimiento, procesos, flujos, etcétera, sin los cuales la industria no podía operar. O sea, el cerebro estaba Para nuestra bloqueado. audiencia y sobre todo los ecuatorianos, hay un paralelo, tal vez menos dramático, pero también cuando fue la nacionalización de Occidental, acá los técnicos de Petroamazonas estuvieron también tuvieron una actitud muy, muy patriótica, recuperando la capacidad operativa, que básicamente era a nivel de software, que había sido boicoteada por los de la empresa el rato que salieron del país, ¿no? Exacto. Entonces, realmente
esto llega a una situación crítica, prácticamente hubo parálisis, hubo que parar producción porque había sobrestock en algunas áreas, qué sé yo. Entonces, ah, Y luego vino realmente ya allí, el embargo, ¿no? Es decir, los Estados Unidos empezaron a boicotear la capacidad de renovación del equipo, de partes y piezas, de incorporación de tecnología durante décadas, inclusive antes de que muera el presidente Chávez, ¿no? sí, empezó allí la primera, entre comillas, sanciones prácticamente en forma abierta o solapada se ejercieron sobre la industria petrolera. Eso es así como tú mismo mencionas. Lo que pasó del 2018 en adelante, que hubo cambios, ajustes, etcétera, finalmente se llega a los convenios de participación petrolera, algo así, se instrumenta la ley antibloqueo que permite desaplicar normas legales e inclusive constitucionales, uh, y permite entonces un esquema donde el control de la comercialización y de la cobranza por la exportación del producto lo toma el partner extranjero. Prom, Eni, Repsol, Prom, otra francesa. Y gracias a estos ajustes, empieza a aumentar la producción y también PDVSA empieza a tener más oxígeno para repotenciar y prácticamente de haber llegado por debajo de 500.000 de barriles, tengo entendido que ahora estamos por encima del 1.000.000 de barriles, ¿no? Ha sido una proeza. Y realmente hay que reconocer que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sido un poco, junto con el tremendo equipo que desde luego tiene PDVSA, ha sido un poco el cerebro de esta A ver, recuperación. este es un punto muy importante, todo este recorrido que tan sucintamente ha podido sintetizar Andrés, marca claramente, primero desmiente todas las, toda la narrativa de que los malvados chavistas y el malvado Maduro estuvieron saboteando la industria petrolera para robarle el petróleo que le pertenece a los Estados Unidos, pero también por otro lado nos ayuda a ubicar el hecho de que ya tanto durante el gobierno de Chávez como de manera muy particular durante el gobierno del presidente Maduro y con la participación de la vicepresidenta Rodríguez, han tenido ya negociaciones muy operativas con las empresas transnacionales, incluyendo gringas. Y no solamente en lo que estamos hablando ahorita de la operación de los equipos ya presentes, sino en términos de concesiones en la franja del Orinoco, que creo que es muy importante ubicar porque involucran a la primera administración Trump y a la segunda administración Trump. Entonces, ¿por qué no nos haces un zoom ahorita, ¿no es cierto?, para entender cómo que ya había una serie de acuerdos que están, digamos, ligado a lo que decías hace un momentito de esta táctica de engaño de parte de Trump, una serie de acuerdos, inclusive con los intereses petroleros que están en el corazón del financiamiento de las candidaturas de Trump, que se suponía que ya con esto estaban abriendo las puertas para una regularización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Cuéntanos un poquito eso y cuál fue la situación en la que se da el ataque, el golpe petrolero por parte de los Estados Unidos. Fíjate que en primer lugar, lo que tú planteabas antes con respecto a la actitud que tiene el presidente Maduro después del secuestro, una actitud irónica, una actitud, no sé cómo llamarla, simpática con el personal, inclusive de la cárcel, que entonces todo el mundo quiere sacarse selfies con él, la manera en que se manejó en la corte, en el tribunal, etcétera, muy desenvuelto, poniendo los puntos sobre la I, claro, con un buen abogado defensor, que fue el mismo de Julian Assange, soy prisionero de guerra, etcétera. Pero ¿a qué se debe esa actitud? Que en definitiva, ustedes están aplicando lo que veníamos negociando. O sea, Con lo de cual queda alguna claro que manera, es un desde show. luego, Esto es muy importante ubicar. O sea, todo lo que acabas de enmarcar permite claramente entender que esto era absolutamente innecesario desde la perspectiva, digamos, de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y de la provisión de petróleo a través de transnacionales norteamericanas hacia los Estados Unidos. Es decir, era un show montado por las necesidades electorales de Trump. básicamente así. Puede ser que haya habido alguna resistencia de parte del presidente Maduro en el sentido de que tiene que tomar en cuenta las opiniones de todo el,
el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Pueblo Patriótico, las fuerzas sociales que respaldan el proceso, qué sé yo, en el sentido, por ejemplo, de um, sincerar la política petrolera en materia legislativa, quiere decir, sobre la base de lo que se venía aplicando con la ley antibloqueo. Entonces tú transformas determinado artículo, tú modificas o reformas determinado artículo de la ley orgánica de hidrocarburos, de la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos, de la ley del 2009 que reserva el Estado, los bienes, la prestación de bienes y servicios para la industria petrolera, que afectó básicamente la operación con Rafael Ramírez, que fue quien la impulsó, la operación del Golfo de Maracaibo, que tiene mucho que ver con gabarra y mantenimiento, es una actividad bastante compleja. Entonces, tú lo que podrías plantear, etcétera, no sé si el presidente en ese momento estaba dispuesto a dar ese salto, pero es más una cosa formal, porque en la práctica, con la ley antibloqueo, los convenios ya reflejaban la nueva realidad y eran totalmente satisfactorios. Chevron no son ninguna monjita de la caridad, o sea, el negocio les es rentable y conveniente. Y evidentemente la posición de Exxon ayer, que exigía mayores garantías, etcétera, bueno, pero el planteamiento de Chevron, el negocio petrolero, es un negocio, Chevron y otros, es un negocio de largo plazo, no es un negocio que tú puedas extorsionar a la contraparte porque eso es un boomerang a mediano plazo o a largo plazo. Tienes que buscar la estabilidad y una rentabilidad compartida, pero que permita que todas las partes sea un ganar-ganar, que permite estabilidad del negocio porque lo central del negocio en la actividad petrolera es el largo plazo, ¿no? Y garantizarse, en el caso de Chevron, una eficiencia importante en los distintos lomitos. Entonces, Chevron tiene crudo pesado en la faja del Orinoco, tiene crudo liviano y mediano en el lago de Maracaibo, tiene para hacer su cóctel, ¿verdad? E incluso traen sus propios diluyentes para entonces producir básicamente Merey 16, que es el tipo de crudo que es el más para el cual está más adaptada la refinería del PAC-3, que viene siendo la refinería del Golfo de México, sigamos llamándolo como se llama, del Golfo de México, donde el hecho de depender solamente del fracking, o sea, del shale oil, en algunos casos le impide la operación cuando superan los 45, 44, 45 API, que es un Los petróleo grados demasiado API para liviano. nuestra audiencia son los grados, mientras más alto es el grado API, esto quiere decir que es mucho más liviano el petróleo. Mientras más bajo es el grado API, y que son precisamente los de la Franja del Orinoco, las reservas más importantes son de muy bajos grados API, por eso necesitan el disolvente. Pero buena parte del parque instalado de refinación en los Estados Unidos está adaptado precisamente a crudos pesados. Está adaptado a mezclas. Entonces, tienen el crudo liviano y extra liviano eh, del fracking, ¿verdad? De Estados Unidos, y tienen el crudo pesado de Venezuela, que están acostumbrados a procesar hace muchos años en sus mezclas. Entonces, esas mezclas te da el abanico completo de productos. Cuando tú trabajas solo con crudo liviano, podrás producir, no sé, jet fuel y una serie de gasolina, qué sé yo, pero no producir lubricante, asfalto, una gama muy grande que de acuerdo al mercado, de repente tú aumentas el grifo de uno y bajas el grifo del otro, compensa la pérdida de uno en otro, te da flexibilidad y te da mayor margen de ganancia. Entonces, la limitación en cuanto a la disposición de crudo pesado, porque parece que en el mundo hay más excedente de crudo liviano, etcétera, cuando si te pones a ver con la desaceleración relativa del consumo de combustibles fósiles en el parque automotor, básicamente en el parque de generación eléctrica, etcétera, desplaza un poco más el consumo hacia la petroquímica, hacia los asfaltos, hacia otros productos del componente crudo pesado a mediano o largo plazo va a tener cierta importancia. Ya la Ahora, mira, tiene y la va a tener se más. supone que buena parte de las inversiones en fracking, en el petróleo de esquistos en los Estados Unidos, que le había permitido de sorpresa convertirse en el primer productor mundial de petróleo, entran en un ciclo de decadencia muy rápido que definen una especie de peak oil específico para el fracking norteamericano que se cumpliría este año. Es decir, que en un ámbito de 2, 3 años, la capacidad de autoabastecimiento de este petróleo liviano y extra liviano al interior de los Estados Unidos va a rápidamente decaer.
lo cual un poco parece ser que es uno de los elementos que marcó el timing de la acción militar de los Estados Unidos. ¿Cómo ves vos esa situación y tú que conoces tan bien el mercado petrolero, cómo entenderías tú que el golpe podría afectar este calendario de transformaciones, de sustituciones en la cadena de valor petrolera en los Estados Unidos? Eh, Ellos tienen planes, por eso hacia el Golfo de México, hacia Groenlandia, para, entre otras cosas, diversificar su fuente de suministro. Pero estamos hablando en el Golfo de México de offshore, o sea, de perforaciones mar adentro. No sé cuál es el nivel de espejo de agua, la profundidad, etcétera, pero evidentemente son técnicas de cierta complejidad y de cierto costo. No es lo mismo onshore que offshore. Por consiguiente, tienen un factor de costo y posiblemente tengan un factor de calidad de producto, ¿no? Porque si bien es cierto que en la parte sureste de México prevalece el crudo maya, que es un crudo pesado, extra pesado, similar al nuestro, es probable que el grueso de los yacimientos en el Golfo de México, que pretende llamar Gulf of America, sean de crudo mediano o algo así. Y bueno, y la estrategia de Trump no es porque le guste tener más control, que él también le gusta, de espacial, sino le interesa básicamente los recursos y los carburos que están allá abajo. Y cuando estaba el presidente Calderón, mexicano, fue tanta la traición a la patria que hizo, que inclusive mandó a destruir un pequeño islote, similar al caso que nosotros tenemos con la isla de Aves en el extremo noreste de la zona económica exclusiva de Venezuela, donde ese pequeño islote le genera soberanía sobre un área importante del Golfo de México. A ver, si no Y quedó él, de claro, acuerdo, déjame que lo subraye. A ver, las propias Fuerzas Armadas mexicanas hicieron desaparecer un islote que hubiera permitido que hasta entonces en los mapas de soberanía de las aguas territoriales mexicanas extendía el mar territorial de México más allá de lo que los intereses gringos querían. Y entonces por eso es que ahora la penetración gringa en esa zona es muy importante precisamente porque ya las propias autoridades mexicanas, obviamente del gobierno de PAN, ¿no es cierto?, habían hecho una concesión territorial gigantesca. Y es parte de ese mismo operativo lo que la actuación gangsteril de Trump está exigiendo que se diga ahora que se llama el Golfo de América y no el Golfo de México, ¿no? Seguramente nos van a bombardear si decimos que seguimos diciendo Golfo de México, hombre. yo me enteré de eso, realmente no conocí ese detalle de la historia de México reciente. Lo conocí en una entrevista que le hicieron a Jalife, donde él detalla muy bien eso. Eso ha sido evidentemente un hecho sumamente grave, que todo el mundo lo maneja en muy bajo perfil, muy poco mencionado, pero que evidentemente es parte de la agenda ahorita de Trump. Hay que decir, así como decimos una cosa a la otra, que en el sentido que también Cuba tiene yacimientos en el Golfo de México, en su mar territorial, que en su momento no pudieron ser explotados, pero por razones de costo, pero que evidentemente le brindarían a Cuba total autonomía en la parte energética, sino incluso la posibilidad de exportar parte de la producción, que eso sería un cambio drástico en la situación, porque Cuba tiene un gasto enorme con el combustible, siempre lo ha tenido. Tú me estabas retómame un poco la Sí, pregunta que o sea, perdí yo te planteaba un poco que el ciclo del fracking se está sí, acabando en los correcto, Estados Unidos, ¿no es cierto? correcto. Y esto de aquí exige que en Estados Unidos haya un timing en términos de las sustituciones de abastecimiento y también en términos de refinación, Hay que un podría haber problema que precipitado el hecho militar no, el problema es de que yo, Estados Unidos, estoy saliendo, o sea, estoy redimensionando mi presencia en otras áreas del mundo, en otros continentes, y tengo que reforzarla en el hemisferio, por decir así, el núcleo central disciplinar al del patio trasero. documento de la nueva seguridad nacional. Uh, Patrio trasero y el patrio delantero, porque se mete también con Canadá y desde luego con Groenlandia. Y Groenlandia, ¿no? Este, Groenlandia.
Sí, por eso, patio trasero y patio delantero, los dos patios. Bueno, este, ¿qué pasa? Que ellos vuelven a darle importancia al recurso petrolero venezolano también porque ellos saben que el escenario en Asia Occidental, llamada también Medio Oriente, este, por causa de ello y de Israel, va a tener cierto nivel de inestabilidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que generar inestabilidad como una manera de golpear a China, porque gran parte del suministro de China está viniendo del Golfo Pérsico. Inclusive de ahí también el interés de China de mantener abierto el suministro de Venezuela, otras fuentes, distribuir. Y si bien va a incrementarse la producción interna, no sé hasta qué punto, pero las inversiones con Rusia, de los nuevos oleoductos, gasoductos que se están construyendo, etcétera, etcétera, China va a depender por una cantidad de años mucho del Golfo Pérsico, etcétera, que es justamente donde hay una gran parte de la producción mundial y donde Estados Unidos quiere seguir interviniendo y seguir generando inestabilidad y conflictos que pueden llevar inclusive a afectación del parque productivo petrolero en la zona, y en el caso de Irán, y evidentemente Irak reacciona y por consiguiente puede afectar también países vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, ellos necesitan una zona segura que sea para su propio abastecimiento. Ellos controlan los grifos de los demás, ¿no? Y si tienen que romperlos o afectarlos, pues tranquilamente lo hacen. ¿Me explico? Si en un momento determinado Europa pretendiera voltearse, entonces ellos empiezan a afectar suministros que vienen de África, de Argelia, o que vienen de Nigeria, etcétera, ¿no? Bueno, discúlpame, Entonces, este es un punto muy importante, déjame que lo subraye para nuestra audiencia sobre todo. A ver, en el mero hecho militar y sobre todo el discurso de Trump, aunque no sea efectivo, el decir, ahora nosotros manejamos Venezuela, es decir, haciendo total omisión de las Naciones Unidas, de la OEA, de todas las declaraciones internacionales y de la realidad de que el gobierno venezolano, a pesar de la agresión, sigue manteniendo sus principios y sigue funcionando. Lo que está diciendo es, nosotros tenemos las reservas de Venezuela. Y con eso es suficiente para que los Estados Unidos, las empresas transnacionales, sobre todo el manejo que tienen en Wall Street y en las bolsas de valores, les permita tener una amenaza creíble en la fijación de precios y en el manejo de la volatilidad, no solo del petróleo, atentos, sino del oro, de la plata y de otros metales específicos, como mencionaba Andrés hace un momentito, de toda la tabla de Mendeleev que tiene Venezuela en su territorio. Entonces, aquí el mero hecho de esta cuestión del circo, ¿sí? El mero hecho de la cuestión perlocutiva que decían, ¿no? Algunos analistas en esta cuestión, está creando una realidad, sobre todo en el mercado de valores que se mueve en términos del humo y espejos. Entonces, las ganancias inmediatas para el grupo cercano a Trump por esta situación son gigantescas. el asunto es que la visión que Trump tiene, la gente cree que es simplemente una visión económica, mercantil, en el caso petrolero, que quiere simplemente explotar a Venezuela. Y yo creo que el tema es mucho más diversificado y lo demuestra la reunión de ayer, porque Exxon, ConocoPhillips, algunos de los participantes manifestaron reservas con respecto a la conveniencia de concentrar muchos recursos en Venezuela en la actividad petrolera. Por muchas razones ellos trataron de justificar de que ellos tienen alternativa, etcétera. Claro, son posiciones distintas. ¿Por qué? Porque Chevron ha ido perdiendo presencia en algunos países y por consiguiente ha disminuido la cantidad de reservas, que es lo que determina el valor de una empresa petrolera, no son sus activos físicos, sino sus activos en reservas. Cuando se habla de reservas, se habla de reservas probadas. No se habla simplemente de petróleo teórico, sino de reservas explotables en términos económicos. Usted puede tener toda la reserva del mundo, pero si de acuerdo a la tecnología disponible, los precios del mercado y la situación del mercado, la disponibilidad del mercado, el tipo de crudo, por mucho petróleo, etcétera, si usted no tiene todas esas condiciones, eso no son reservas. Entonces, Chevron vale en la bolsa de acuerdo a la reserva que tiene, que maneja.
Exxon vale de acuerdo a la medida. Entonces ellos tienen una cartera más diversificada que Chevron. Por consiguiente, no le interesa mucho Venezuela en este momento. O quizás quieran simplemente manejar un leverage para mejorar su posición negociadora con respecto al gobierno venezolano eventualmente. Y Trump insistió de que tenían que, porque él está viendo desde un punto de vista geopolítico, lo que tú dices. Yo tengo que tener, yo he logrado, desde el primer gobierno Trump, incrementar al máximo la producción del fracking y en general de Estados Unidos, transformar a Estados Unidos en el gran exportador de gas, por ejemplo. Entonces, eso Dig, me ha baby, dig. permitido... ¿Ah? Perfora, chico, Sí, perfora. drill, baby, drill, Drill, sí. drill, drill. Entonces, yo estoy perdiendo de las 50 y tantas áreas estratégicas, 47 ya China prácticamente está a paridad conmigo y me está pisando los talones en las otras. Entonces, una de las pocas que tengo el dólar y tengo la energía, el petróleo y el gas. Yo no puedo perderla. Y tengo las finanzas y tengo el soft power de ¿cómo se llama? De Hollywood y toda la producción, entre comillas, cultural, etcétera. Entonces, esos pocos handicaps a mi favor no los puedo perder y la energía es fundamental. Entonces, métete eso en la cabeza, Exxon, conozco en Company. Yo necesito que ustedes me vayan a Venezuela, díganme qué necesitan, en qué yo puedo ayudarle a negociar condiciones que le hagan atractivo el negocio, pero olvídense lo demás. Aquí el que mando soy yo, porque además el que va a manejar el negocio, el que va a supervisar el negocio, el que va a manejar las cuentas soy yo, no van a ser ustedes. Ustedes van a tener su parte, pero esto es algo que tiene que ver con el interés nacional de seguridad nacional de Estados Unidos y por consiguiente ubíquense en tiempo y espacio. O sea, más o menos este fue el discurso. Muchos especialistas decían que Venezuela, por el tipo de crudo, por la situación del mercado que estaba saturado a mediano plazo, etcétera, etcétera, que era una locura la de pretender como máximo llegar hasta 2 millones de barriles, era máximo, más encima de eso era una locura, no había dónde colocarlo, etcétera. Trump no comulga con los sectores de derecha, entre comillas, nuestros, o con los sectores ambientalistas, por decirlo así, que asumen a pie juntillas ciertos conceptos del ESG, como es Environment, Social and Governance, ESG, ¿no? De esa filosofía verde, etcétera, que es parte del pensamiento Woken. Entonces, evidentemente no tiene nada que ver con eso, no cree en eso, cree en drill, baby drill, y cree que es fundamental desplazarse a Venezuela, una parte importante de ese drill, baby drill, no solo del Permian Basin, o sea, de los yacimientos del Permian y otros grandes en Texas y en otra parte en Arizona, etcétera, sino que también Venezuela pasa a ser una provincia petrolera, como lo llaman los petroleros, un área petrolera, como una prolongación de su yacimiento, que por cierto, los técnicos estadounidenses que trabajan en el petróleo conocen nuestro mundo petrolero mejor que nosotros mismos y a veces mejor de lo que conocen del propio Estados Unidos. Entonces, tiene mucho que ver con el manejo geopolítico estratégico, no solo con la garantía de que yo bajo la explotación de determinados crudos y mientras que yo desarrollo fuente alterna de algunos crudos en el Golfo de México y en Groenlandia, en no sé qué, al mismo tiempo me garantizo los crudos pesados y me garantizo el control del grifo, de uno de los pocos grandes grifos, junto con Rusia, Arabia Saudita, etcétera, que van a quedar en el mundo y que van a permitir determinar la dinámica de mercado o influenciar la dinámica del mercado. ¿Entiendes? Porque si yo entonces abro el grifo y empiezo a invertir más y porque evidentemente ellos están apuntando ya desde el gobierno Biden, en la Secretaría de Energía, había un escenario máximo, 10 millones de barriles. ¿Cuántos años y cuánta inversión? Y los técnicos tuvieron que trabajar en la Secretaría de Energía para dar respuesta a eso. Supuestamente, creo que eran 50.000 millones al año por 10 años, algo así.
¿no? No creo que nunca se va a llegar a eso. Pero era el escenario tope y el costo tope, ¿no? Probablemente están pensando en un escenario de 5, 4, 5 millones, no sé. Pero lo suficiente a un plazo, ¿no? Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso requiere 5, 6, 7 años, no sé. Pero ya la sola amenaza que tú empiezas a ejecutar esa política, etcétera, ya eso empieza a generar leverage, o sea, capacidad de apalancamiento y de presión sobre el mercado. Claro, y sobre todo Porque toda la ya, cuestión de los futures y options quedan con las reservas es suficiente disuasivo, digamos, como para que Estados Unidos tengan el control de manejar los precios. Y como bien decías vos, bajo el nombre de la seguridad nacional, yo, Trump y mi familia somos los que controlamos esos negocios especulativos, como ya ha sí, sucedido hasta con la cuestión de las criptomonedas, ¿no? sí, claro, eso también debe tener otros matices y otras, ser bisagra de otro tipo de estrategia que tiene mucho que ver con lo financiero, que tiene mucho que ver con la crisis del dólar fiat. Se habla de muchas teorías, se habla de la posibilidad de monetizar, de tokenizar, no sé, pero evidentemente hay un segmento del establishment de Trump que está trabajando, de think tanks, de tanques de pensamiento que están trabajando qué cosas adicionales sacarle a las reservas venezolanas cuando de alguna manera ellos estén bajo mi control o creen ellos que va a estar, digamos, de alguna manera bajo su control. Um, entonces, esa reunión de ayer evidentemente es muy importante para entender realmente cuál es la estrategia con respecto al manejo de la reserva. Con independencia, como dices tú, que Venezuela tiene el cuarto yacimiento, creo, del mundo en siembra minera, que era la mixta entre Gold Reserve y el Estado venezolano de oro y cobre, ¿no? Claro, cobre no es, pero tiene una cantidad apreciable, creo que eran 350,000 toneladas anuales que podía producir, no tengo la cifra exacta, y de oro vendría siendo entre el tercer y cuarto yacimiento mundial. Ese solo yacimiento que está en el sureste del estado Bolívar, ¿no? En la parroquia San Isidro, lo que es cercano, lo que es la Cristina y las Claritas, que en definitiva son un solo yacimiento. Que resulta absolutamente, absolutamente un alivio en el contexto del desenmascaramiento, pues, de esta crisis de sobreventas de títulos de propiedad de oro que no tienen ningún respaldo en términos de lingotes reales, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es esta entrevista que te agradezco muchísimo, Andrés, ha dejado clarísimo, clarísimo el verdadero propósito de esta acción criminal de parte del gobierno de los Estados Unidos. Unas últimas palabras para cerrar esta sesión y comprometerte, no sé si pudieras la próxima semana o cuando tú creas convenientes hacernos un alcance de cuáles son cuál ha sido la evolución del tema, y no solamente de la situación política interna de Venezuela, sino de la filtración de la información respecto al verdadero tongo que está detrás de esta acción criminal. Tus últimas palabras. Sí, yo diría que básicamente aquí el tema es que el país tiene que, evidentemente está asimilando, metabolizando estos sucesos dramáticos y hay que hacer balances. Eh, Hace falta, evidentemente, procurar una gran unidad nacional, hace falta procurar un proyecto país compartido para poder balancear esta estrategia de protectorado que tiene el gobierno Trump respecto a Venezuela. Um, Ellos no piensan aparentemente apostar a la oposición como un factor determinante, aunque lo toman en cuenta. Están pensando en una transición que probablemente dure 2 años, no se sabe exactamente el lapso. No les interesa abreviar los tiempos de unas elecciones, no les interesa una candidatura opositora a corto plazo que gane porque generaría falta de gobernanza. No es tan claro si les convendría también, porque en definitiva la oposición fracasó a lo largo en varios episodios que comentamos y son otros más. Baste ver el último interinato con Guaidó, con Trump apoyándolo, el desastre que hicieron, el robo de recursos, las cosas absurdas, o sea, no tienen ni siquiera ambición de poder real, porque entonces se traduce el deseo de un proyecto de largo plazo, no simplemente aprovechar una coyuntura y robarse los 4 centavos y ya. Entonces, todo eso evidentemente genera una valoración que en el caso
de la actitud de Trump hacia la oposición, como demostró en el caso de María Corina Machado. Vamos a ver qué pasa en la reunión que va a tener con ella la semana que viene, que va a ser, yo creo, más que nada decorativa, o sea, mucho elogio, etcétera, pero nada en concreto. Entonces, ahí se genera un vacío, pero entonces hay que ver qué fuerzas sociopolíticas nuevas, de fuerzas sociales del país, de diferentes sectores, logran consensos serios, ¿no? La misma presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha trabajado duro sobre eso con el Consejo Nacional de Economía Productiva y hay consenso de que se ha avanzado bastante en entendimiento en materia económica. Entonces eso hay que profundizarlo hacia el interior del país, hacia los municipios, etcétera, donde está el grueso de la pequeña y mediana empresa, y también hay que abrirlo a otros sectores de la sociedad que no son solamente el económico, el cultural, el académico, el profesional, los gremios, etcétera. Esa misma dinámica que Delcy supo impulsar el Consejo Nacional de Economía Política, creo que va a ser un reto político, sociopolítico importante a corto plazo. Venezuela tiene que buscar su propia identidad. Y en mi opinión, eso pasará también por rescatar, y Delcy lo dijo en en una actividad del PNUD sobre la Agenda 2030, no sé qué, que tuvo lugar hace como 2 meses y medio. Ella intervino en la instalación del evento y al finalizar, ella va en el podio y viendo de ella hacia el público, avanza hacia la izquierda y le dice al representante de ProColombia, ¿cómo está la situación en Colombia? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el proyecto de la zona binacional fronteriza? Es muy importante eso. ¿Entiendes? Que coincide con los planteamientos de Petro de la Gran Colombia. En mi opinión, la solución estructural no tiene alternativa que el proyecto de Miranda y Bolívar. Venezuela sola, Colombia sola, Ecuador solo, Panamá solo, no tenemos vida. Urgente, o unidos o hundidos. Te mando un gran abrazo, mano, reiterando la solidaridad del pueblo ecuatoriano, del que creo yo ser portador en esta ocasión, y en realidad la unidad de la patria grande. Un gran abrazo y adelante, mucha Igualmente. resistencia allá. Muchas gracias. Gracias, hermano. Igualmente, un abrazo.